Muy buenas tardes. Estaremos en este foro el día de hoy. Mi persona, tenemos a Israel Levite. Es un gusto poder compartir con vos y a Carmen Chamorro. Hoy estaremos hablando sobre esa Nicaragua que queremos y podremos conocer la perspectiva de los invitados del día de hoy y también sería importante que puedan dejar sus comentarios en el chat. Poder abordar este tema es sumamente importante porque no podemos partir de la premisa de que todos y todas queremos lo mismo para Nicaragua. Es por ello que hoy estaremos abordándolo más a fondo. Para ello me gustaría preguntarles primero, ¿cómo es esa Nicaragua que queremos? ¿Cómo se imaginan esa Nicaragua desde su propia visión? ¿Quién No se sé, anima ¿empieza entonces a Israel o empezar? empiezo No, yo? no, no, no. Las jóvenes primero. Carmen, por favor, te escuchamos. Ok, bueno, yo creo que para empezar, es importante lo que estabas diciendo de que definitivamente no todo el mundo tiene la misma visión de lo que espera en la Nicaragua, en esta transición democrática que estamos viviendo, pues en este momento, que ha sido un periodo de ruptura, de cierta manera, con la cultura política tradicional y con algunas de las prácticas de cómo hacer política que se venían repitiendo durante muchos años. Pero yo creo que esta es una perspectiva que traemos más que todos los jóvenes. Creo que no necesariamente todos los actores que están incidiendo en este momento en la política tienen la misma perspectiva de querer cambiar las cuestiones de fondo, así como el sistema, tanto el sistema político como el sistema económico, el sistema social. Eh, También el replantearse lo que es la democracia y qué es lo que entendemos nosotros por democracia. Creo que la visión que ahorita tenemos como muy generalizada es que al haber enfrentado un levantamiento cívico, los cambios que esperamos ver en Nicaragua son meramente políticos. Y creo que en un país como Nicaragua, que tiene tantos retrasos en tantos temas, tantas desventajas a nivel internacional, donde estamos tan sujetos a poderes fácticos que han sido los que han mantenido el control sobre las decisiones que se toman en este país durante tanto tiempo y donde se han hecho pactos por mantener estos poderes intactos. Creo que es difícil pensar en la democracia como lo que realmente es. Creo que a veces vemos la democracia nada más como el ejercicio de ir a votar o el ejercicio de elegir un presidente, un alcalde, un diputado, y eso pues no es la democracia va más allá de esto. Pero el punto pues de todo esto es que los cambios que yo creo que queremos ver en Nicaragua van más allá de la práctica política, sino que son cambios también en un sistema que sea económicamente más justo, un sistema que nos dé oportunidades a todas las personas por igual de acceder a los servicios básicos, que nos permita tener eh, acceso, digamos, al agua, a la salud y que estas cosas, yo creo que suena fácil decirlo y es fácil mencionar un sinnúmero de cosas que necesitamos mejorar en Nicaragua, pero todas son parte de un círculo. Es decir, nosotros no podemos esperar ver desarrollo económico en un país, y voy a decir desarrollo, no crecimiento, porque son cosas completamente diferentes, si no tenemos también desarrollo humano, si no tenemos desarrollo en nuestro sistema de educación, si no tenemos ciertas libertades que nos permiten avanzar en temas que se construyen a través de la participación de la ciudadanía, que se construyen a través de la construcción de formación política, de formación de nuevos profesionales, de también darle acceso a estos nuevos profesionales a tener oportunidad de acceder a trabajo digno, de acceder a un seguro social justo. Incluso antes de empezar este conversatorio estábamos discutiendo el tema del bono demográfico que estamos viviendo en este momento, que está siendo desperdiciado, no está siendo atendido, y que además esto representa un gran reto para esta generación porque somos la generación
que ahorita representa un bono demográfico, pero que más adelante va a representar una mayoría de población envejeciendo, que va a necesitar un seguro social y va a necesitar ciertas garantías que normalmente brinda el Estado, que no vamos a tener las condiciones de lograr atender pues con la situación que estamos atravesando actualmente y con la prioridad o la priorización que estamos dando a ciertos temas que no responden realmente a las verdaderas demandas de la ciudadanía y que no responden a las necesidades básicas y primordiales de un país. Entonces creo que es un tema bastante amplio, preguntar qué es lo que queremos ver en Nicaragua, cuáles son esos cambios que queremos ver. Hay un montón de cosas que podemos mencionar. Yo creo que podemos hablar del tema de las libertades públicas, de nuestras libertades civiles, está el tema de nuestros derechos, los derechos humanos, no solo nuestros derechos políticos, sino también el respeto y el acceso o, por ejemplo, la promoción de nuevos derechos que no se reconocen actualmente en nuestra Constitución, que son cosas que a nivel latinoamericano se están dando, que a nivel mundial se están dando, que la globalización está provocando y que en Nicaragua todavía no estamos eh, abordando. Entonces yo creo que en ese tema, para mí una de las cuestiones más importantes para lograr ponernos en ese camino es recuperar la soberanía popular, buscar de nuevo esa participación de la ciudadanía que hemos perdido, es regresarle a la gente el derecho a decidir y que dejen de ser estos poderes que centralizan todo. Y no hablo solamente del poder político, porque todos estamos claros de que vivimos en una dictadura, pero también hay otros poderes como eh, las estructuras religiosas que tienen mucha influencia sobre algunos temas y que tienen que ver a veces e influyen en los temas de las legislaciones. Está también el tema de los poderes económicos que también influyen en el tema de algunas de las leyes que se aprueban, se proponen y de cómo se concentra el poder en algunos sectores y cómo se concentra también la economía en el desarrollo de una minoría, no de una ciudadanía. Y por eso es que yo hablaba del tema de desarrollo económico y no de crecimiento, porque definitivamente antes del 2018 estábamos creciendo económicamente, pero eso no quiere decir que la pobreza estaba disminuyendo, que las brechas de desigualdad se estaban cerrando, no quiere decir que estaban mejorando las condiciones ni para las juventudes ni para los adultos mayores. Vimos también el tema de Ocupains, vimos el tema de la ley que se aprobó para la construcción del canal, las protestas que se han dado anteriormente. Yo creo que haya tocado Managua logró abrir una oportunidad que no hubo en otro momento, pero no quiere decir que antes de esto no se estaban dando estas luchas sociales y que además hay grupos que históricamente han estado trabajando por transformar este país desde hace muchos años, como los grupos, las organizaciones feministas, las organizaciones ambientalistas, los grupos de jóvenes estudiantes que han luchado históricamente por la autonomía universitaria y así un sinnúmero de otros grupos que tal vez se vieron aplastados o disminuidos, reducidos antes del 2018, pero que han recuperado esa fuerza y ese empuje del momento para volver a resurgir y volver a traer a la mesa esas demandas que existían desde antes. Yo creo que el tema aquí es ver eh, las diferentes demandas de los sectores, porque al final cada sector trae una agenda diferente, unas prioridades diferentes, y lograr construir ese espacio donde podamos converger entre todos, articular todas esos esfuerzos que se han hecho desde todos los espacios por cambiar este país, pero de una manera abierta, democrática, donde podamos todos participar con la libertad de expresar nuestra opinión, de, de tener incidencia real y no ser simplemente un discurso político y que lo decimos en un momento, pero los que toman las decisiones son otros y que no nos tomen en cuenta. Entonces creo que por ahí son los cambios que yo veo y la Nicaragua que yo quisiera ver, es una Nicaragua que esté abierta al diálogo, abierta a empezar a tocar esos temas que quizás pueden ser incómodos, pero que es necesario tocar porque no nos podemos quedar estancados en la misma historia de hace 80 años. Gracias, Carmen. Lo que mencionas no es poca cosa y es sumamente difícil de lograrlo. Por otro lado, nos gustaría escuchar a Israel y poder conocer su posición respecto a ello. La Nicaragua que yo sueño
es una Nicaragua en donde exista libertad individual, libertad para expresarse, libertad para incidir en, en lo que ocurre en nuestro entorno, en nuestra sociedad, libertad para iniciar un negocio y saber de que no va a venir una organización corrupta a quitarte tus cosas y a expropiarte. En la Nicaragua que yo sueño existe la meritocracia y es la gente más capacitada la que puede acceder a un puesto y no simplemente los que llegan con un aval político. En la Nicaragua que yo sueño, eh, las personas, independientemente de su origen, logran tener por parte del Estado las condiciones mínimas para poder desarrollar un potencial, digamos, hasta nivel secundaria, carrera técnica, y poder de ahí aportar a la sociedad, competir y ganarse la vida dignamente. Desafortunadamente, este ideal liberal, que es de la filosofía con la que yo me identifico, no, aunque suene muy lógico, en Nicaragua no ha sido el preponderante. Nicaragua es un país con un estado premoderno, casi feudal, en donde ciertas oligarquías se han sentido muy cómodas en un modelo extractivista, es decir, arrasando los recursos naturales y explotando a la gente a nivel casi de esclavitud. Y este modelo, desafortunadamente, el Frente Sandinista ha sido pues casi como el capataz de esta gran finca al servicio de una oligarquía, siento yo, cortoplacista. Yo no soy, a mí no me molesta que la gente tenga plata. Me parece que el tema de que hayan diferencias económicas es parte del juego, es parte de la belleza del sistema capitalista y por algo ha logrado ser tan exitoso. Pero estas diferencias deben mantenerse, creo yo, dentro de un margen responsable si no queremos caer en una situación de caos. Y en el caso de Nicaragua, pues es realmente infame la situación en la que nos encontramos. Y me preocupa mucho de que estemos perdiendo tiempo tan valioso en estos pleitos que debieron haber quedado en el siglo pasado, cuando deberíamos estarnos preparando a toda velocidad para un escenario global que cada vez es más complejo. Parece que no hemos entendido de que el mundo, nos guste o no, está alcanzando una globalización en donde nos toca competir con gente en Asia, en Europa, en Estados Unidos, y no estamos desarrollando el talento humano ni la productividad necesaria. Si le pongo cabeza a esto, hasta me puedo deprimir, pero no tenemos derecho a afligirnos demasiado y en vez de preocuparnos tenemos que ocuparnos. Y nuestra ocupación debe empezar por comentar estas ideas, difundirlas, educarnos e ir haciendo propuestas de planes de nación, debatir sobre estos temas. Catherine, ¿estás ahí? Sí, muchas gracias. Estaba revisando en los comentarios para poderlos leer también, donde mencionaban algunos puntos de cómo es esa Nicaragua que quieren. Uno de ellos es donde exista justicia económica, acceso igualitario y desarrollo humano pleno. Ahora me gustaría realizar otra pregunta para Carmen. ¿Cuáles son esas demandas que tiene el sector estudiantil y juvenil desde sus particularidades como tal? Bueno, yo creo que ese es un tema todavía más complejo porque es difícil encajonar a un sector social que no es una organización, no es una población que tiene una misma ideología, no es una población que tiene una misma creencia religiosa, que no viene de los mismos sectores sociales, de la misma clase social, que no viene necesariamente
el sector rural o del sector de la ciudad. Entonces creo que es muy difícil pensar que todas las personas jóvenes, que también viene de un rango desde donde lo clasifica, un joven es desde los 16 hasta los 35 años, 38, según lo que he visto, pues como lo han clasificado en las organizaciones que están haciendo política ahorita, y lo que puede pensar una persona de 16 años en comparación con lo que piensa una persona de 35 es muy diferente. Creo que tenemos demandas, necesidades y problemas diferentes a su vez. Entonces, es difícil decir que tenemos una lista de demandas concretas o que tenemos una lista Santa Claus de todo lo que queremos y que simplemente lo ponemos en la mesa y ya. Nosotros somos igual de complejos que todos los otros sectores, al igual que son complejos los partidos políticos con diferentes ideologías, con diferentes trasfondos, con diferentes capacidades económicas, con diferentes poderes y diferentes influencias. Asimismo pasa con las juventudes. Y creo que hay que tomar en cuenta estas realidades a la hora de hablar sobre estos temas, porque creo que muchas veces nos dicen que porque no nos ponemos de acuerdo los jóvenes, que porque no estamos todos unidos, que por qué no vamos luchando bajo una misma bandera, cuando quizás no creemos en las mismas banderas. Entonces creo que es difícil encajonar a toda una población y más cuando somos la mayoría en un país dentro de digamos, una cuestión tan cerrada. Yo sí creo que tenemos algunas coincidencias en algunos temas y para mí estos temas son, digamos, el tema del restablecimiento de nuestras libertades, que son los que nos van a permitir hacer o luchar por estos cambios que queremos ver, sea cual sea nuestra ideología, sea cual sea nuestra agenda. Creo que coincidimos en el tema de la salida cívica y pacífica de la dictadura. Las juventudes han demostrado que están apostando a un cambio de sistema político, económico y social a través de una demostración de civismo que no usa la violencia para exigir como en revoluciones anteriores o en levantamientos anteriores, que ha sido a través de la violencia que se ha logrado realizar estos cambios. Creo que esta generación coincide en el tema de que los cambios que quiere ver los quiere lograr a través de una participación política, de hacer incidencia, de ocupar estos espacios que tradicionalmente son ocupados por los grupos de poder o que son ocupados por las élites políticas y económicas. Y creo que esa es una diferencia que compartimos la mayoría de los grupos juveniles, porque también hay que diferenciar la población que no se involucra con la población que sí está directamente tratando de incidir de alguna manera. Yo creo que también estamos coincidiendo en el tema de buscar cómo implementar un sistema democrático que nos permita tener una participación diversa, plural, donde todos y todas tengamos voz y voto. Creo que algo que también esta generación ha estado moviendo mucho, y no sé si es la percepción mía o la realidad, ¿verdad? Pero creo que un tema que se ha estado tocando mucho es el de la democracia directa, más que el de la democracia representativa, y creo que esto tiene que ver con el tema de cómo los poderes tradicionales han cooptado los espacios y los han centralizado, y eso ha generado cierto tipo de rechazo de la ciudadanía, principalmente de los grupos de jóvenes, quienes no conciben en este mundo tan globalizado y viendo la experiencia de otros países que nosotros no tengamos esos mismos derechos. Entonces creo que ahí tenemos varias coincidencias. Creo que coincidimos en el cómo, no tanto en el qué. O sea, queremos cosas diferentes, pero sí coincidimos en cómo vamos a acceder a esas cosas. Y es decir, a través de la vía democrática, de la vía del diálogo, así como se hace en otros países, pues que tienen la capacidad de discutir un tema, hacer lo que la mayoría decida, pero también respetar las opiniones de las minorías, incluir a las minorías y tener una sociedad que de manera conjunta pueda darle una solución a sus conflictos y que no sea solamente una cuestión unilateral. Creo que esa es una de las cuestiones que todo esto ha dejado para la juventud, buscar soluciones en conjunto, porque nos hemos dado cuenta de que solo o por nuestra parte no podemos hacer mucho. En el cómo, yo creo que también una cuestión importante tiene que ser el tema del acceso al poder. Creo que
aquí se ha satanizado mucho el tema de la participación política directa en cargos públicos. Se ha satanizado el tema de ser parte de un partido político cuando no necesariamente estos representan todo el tema de la corrupción. Es verdad que los que existen aquí, los partidos políticos tradicionales, sí tienen una historia y un trasfondo político bien complejo y que han hecho cosas con las que la mayoría de la ciudadanía no está de acuerdo y que rechazamos y que buscamos cómo cambiar, pero eso no quiere decir que no podemos tener la oportunidad de crear nuevas estructuras que sean diferentes a esto. Y yo creo que hay que traer también el tema, por ejemplo, de la suscripción popular, el tema de las candidaturas independientes, el tema de los partidos locales, municipales, el tema de empezar a promover juventudes para hacer política, porque no podemos dejar también todo en manos de grupos minoritarios o de grupos que no velan realmente por los intereses de la ciudadanía. Entonces yo creo que ahí hay varias líneas sobre las que vamos caminando y encontrando convergencias, pero que no necesariamente representan quizá una agenda de país común, sino que nos presentan el dónde es que tenemos que discutir esa agenda, dónde es que tenemos que discutir qué es lo que queremos para este país. Muchas gracias, Carmen. Otro tema sumamente importante a la hora de hablar de esa Nicaragua que queremos es el tema de la unidad. Quisiera conocer tu opinión, Israel. ¿Ves posible esa unidad de las fuerzas políticas opositoras? Sí, sí la veo perfectamente posible. Eh, pero tenemos que definir unidad antes. Es decir, tengo la sensación que muchas veces pensamos que la oposición formal o esa oposición, digamos, que acapa cámaras, esa oposición que ha estado sentada ahí haciéndole la corte al régimen de una u otra manera durante las últimas décadas, que eso es la oposición. No, la oposición, siento yo, es ese, esa amplia masa ciudadana de la cual nosotros formamos parte, los que no estamos en ningún partido político, los que no hemos tenido ningún cargo público, los que simplemente estamos asqueados de este sistema, del cual muchos partidos políticos que no se llaman Frente Sandinista simplemente son parte de eso, son otra cara de la misma moneda. La oposición nicaragüense, es decir, diría yo, el 80% de la ciudadanía, sí creo que podemos llegar a un mínimo común acuerdo. Y ese mínimo común acuerdo es terminar con la dictadura de Daniel Ortega lo más pronto posible y recuperar el orden democrático. Ya en democracia, ahí nos dividimos. Porque yo puedo entender perfectamente que la Iglesia Católica, que ha sido muy importante en su aporte durante esta lucha, y el movimiento feminista, que también ha sido muy importante en esta lucha, tengan contradicciones en la agenda, y es totalmente válido. Yo puedo entender que muchos empresarios puedan tener contradicciones con sindicalistas. Eso es parte de la dinámica social y es saludable, así va a ser siempre. Pero digamos que estas contradicciones pasan a segundo plano frente a un enemigo común, voraz y destructivo y asesino, como es la dictadura de Daniel Ortega. Entonces sí creo que no solamente es posible la unidad, es absolutamente urgente, necesaria y obligatoria. Porque si nosotros como sociedad somos tan ineptos y somos tan incapaces de no poder hacer el cambio que hoy la historia nos exige, quienes van a pagar las consecuencias de nuestra ineptitud son las próximas generaciones, son nuestros hijos y nuestros nietos. Entonces yo diría que deberíamos ahorita estar manos a la obra y buscando cómo unirnos en base a una agenda mínima común. Muchas gracias, Israel. Me gustaría leer algunos de los comentarios.
mencionan que efectivamente la democracia debe volver al pueblo y en este sentido deben regresar los mecanismos de participación directa del pueblo, como señala Carmen. Por otro lado, aquí pues hay una pregunta dirigida para Israel y mencionan que si podés dar ejemplos o expliques en qué el capitalismo es tan exitoso como acabas de decir. Ok, te lo puedo dejar, o sea, a ver, mira a tu alrededor, es decir, ¿cuál ha sido la única, digamos, alternativa que se ha dado al sistema hegemónico global, el comunismo? Y creo que a nadie le quedó estómago para volver a tratar eso, que fue un absoluto desastre. El capitalismo es, sin duda, el sistema hegemónico global, y me atrevería a decir yo que es la religión más exitosa que ha conocido la humanidad. Pero como que el capitalismo es una religión, me van a decir. Yo te hablo de una construcción intersubjetiva que nos lleva a un orden que es superior al del individuo. Y eso, de un modo u otro, ha sido el capitalismo. Obviamente, no soy un fanático ni un ciego para saber que el capitalismo necesita, y así en todos los países medianamente exitosos, necesita definitivamente algunos atenuantes, porque vos no puedes liberar a la bestia del mercado y que no ocurra como estábamos a finales del siglo XIX, principios del XX, donde tenía empresas privadas con ejércitos que invadían países. El Estado tiene que tener definitivamente una función para regular el mercado, para garantizar ciertas condiciones mínimas de competencia y que no ocurran unas distorsiones que nos lleven a un neofeudalismo. Pero indudablemente es esa filosofía capitalista, ese sistema capitalista con la filosofía libertaria en conjunto con la ciencia que se convierte en tecnología, la que puso al hombre en la luna y nos tiene en esta vorágine de inventos, de tecnología, y nos ha dado este poder como humanidad que ojalá sepamos utilizar antes que nos destruya. Pero lo que terminaría por decirte es, el capitalismo no es perfecto, pero es lo menos peor que hay, y lo que nos queda es trabajar con él intentando moderarlo para que no nos destruya. Yo quisiera comentar algo sobre este tema porque yo no coincido mucho con el tema del capitalismo, ¿verdad? Y creo que aquí es un tema también de ver cómo el mundo se ha ido transformando, porque tampoco podemos vivir siempre creyendo que el mundo se divide en izquierda y derecha. Eso es retrógrado, ya eso no existe. O sea, en la práctica, los sistemas políticos y sociales nunca se han aplicado a como son en la teoría. O sea, el comunismo, por ejemplo, o el socialismo que dicen que tenemos en Nicaragua, no es socialismo. En la práctica no lo es. Hubo un maridaje entre la empresa privada y el gobierno durante muchos años. Y eso no es parte de un sistema socialista. Entonces, creo que hay ciertos temas y ciertas percepciones que tenemos de las ideologías como si fueran la ley o el orden natural de las cosas, y que si no es capitalismo, entonces es lo opuesto, que si no es capitalismo es comunismo o es socialismo, y para mí no es así. Para mí, yo considero pues en lo personal que el capitalismo va en decaída, pero eso no quiere decir que va caminando hacia convertirse en un socialismo mundial, no. Eso quiere decir que se va a empezar a trabajar o a experimentar en nuevos modelos sociales, en nuevos modelos políticos, nuevos modelos económicos que respondan a las realidades de este mundo cambiante, porque así como han surgido estas nuevas ideologías políticas en otros momentos, digamos, el capitalismo es relativamente una cuestión nueva. O sea, no surgió de la noche a la mañana, fue algo que se vino construyendo en respuesta a ciertos acontecimientos históricos que dieron pasada a una transformación del sistema económico y del comercio mundial. Entonces, yo creo que así, de igual forma, el mundo va avanzando exponencialmente, tanto en el tema científico como en el tema de humanidades, como en el tema de investigación, así como las personas nos vamos desarrollando, se va desarrollando
la tecnología y esto va abriendo paso y va abriendo también la necesidad de transformar la manera en la que hacemos las cosas. Entonces, aquí entra, digamos, el tema también de la innovación cívica, la innovación política, de cómo desde la misma sociedad se intenta dar respuesta a cuestiones que históricamente han sido competencia de los poderes del Estado o de las élites sociales o políticas. Entonces creo que estamos entrando como a una fase de transformaciones que no van a responder a este tipo de sistemas que ya yo no coincido, pues que todo ha sido, es verdad que Israel dijo que no es perfecto, pero no coincido que ha sido tan positivo en el sentido de que a partir también de estas innovaciones ha aumentado 2 grados la temperatura de la Tierra completa en 50 años, cuando el pronóstico era que aumentara eso en 200 años. Entonces, también está el tema que ya mencionaba él del extractivismo, el tema de cómo nos hemos ido quedando en una estancado en únicamente explotar los recursos y no generar de nuevo hay un tema pues de economías circulares y del tema de cómo podemos mitigar el impacto que se produce, digamos, en la sociedad, en la economía y en la política a nivel local con las grandes empresas o las diferentes entidades que provocan los mayores daños al planeta. Y aquí hablando solo del tema económico, ¿verdad? Pero creo que también hay que ver que todas estas cosas nos impactan porque todo se conecta en este mundo. No hay una cosa que sea ajena a otra. Del desarrollo económico va a depender también el desarrollo de la familia, el acceso a la educación que puedan tener, la capacidad de acceder a servicios de salud dignos, decentes, de continuar una línea pues, de crecimiento en vez de regresar siempre, ¿verdad?, al mismo círculo de pobreza, y también el tema de no quedarse únicamente encima de la línea de la pobreza y volver a caer en la primera situación donde el país se vea en riesgo. Es decir, para el 2018 toda esa gente que supuestamente había salido de la pobreza volvió a caer con lo más mínimo, pues. Entonces, son temas de sostenibilidad también que yo creo que este sistema capitalista no lo ha garantizado y que no quiere decir que crea que la mejor ideología es ni el comunismo, ni el socialismo, ni lo que sea, sino que hay que empezar a ver nuevas alternativas y no simplemente acomodarnos al menor mal, pues. Porque también creo que en la política... Esta discusión es Yo sé que no estás fascinante diciendo y eso. da para mucho. Yo sé que no Además, estás diciendo eso. de un modo u otro, al capitalismo tenemos que agradecerle que hizo obsoleta la guerra. O sea, el capitalismo ha cambiado el tema del comercio, el tema de que nuestro máximo bien ahora es la creación intelectual, y cada vez la guerra viene, el mundo nunca había sido más pacífico que ahora, en cierta manera. Ha cambiado los tipos de guerra, porque la guerra no se ha eliminado ni se ha erradicado. Pero, o sea, la guerra violenta poco a poco va menguando. En promedio, digamos que ya la gente ya no se está... hay más gente que muere por obesidad y por demasiado consumo de alimentos que gente que se muere de hambre. E insisto, una belleza del capitalismo es que si logra hacer sus soluciones rentables, por ejemplo, la destrucción ambiental abre un nuevo mercado, abre la posibilidad de nuevas empresas. Es decir, de pronto te da la solución. Está la carrera por la fusión nuclear, está la carrera por abaratar toda la energía eólica y la energía solar. Insisto, son las mismas estructuras del capitalismo que de pronto funcionan para autorregularse. Pero no, tampoco yo no soy Adam Smith, no creo que el mercado hay que dejarlo tan solo. O sea, hay que buscar cómo guiarlo, porque si no podemos irnos a estrellar, porque vamos en un Ferrari y podemos estrellarnos contra una pared. Tiene que haber una cierta agenda común y de una u otra manera que los ciudadanos incidamos en ella y nos eduquemos. Y eso en Estados Unidos, te digo, esta charla podríamos platicar ahora porque me apasiona este tema. Por ejemplo, lo que ha ocurrido en Estados Unidos entre lo que propone Trump y por qué Trump ha sido tan fuerte. Trump ha sido una especie de fuerza antiglobalización y antitendencia que intenta regresar a Estados Unidos a la vieja usanza de lo que era antes, pero eso es imposible.
los países están en vías de desaparecer. Finalmente, porque el mercado, la globalización y las fronteras están prevaleciendo, están disminuyendo. Entonces, lo que te quiero decir en todo esto es, nos guste o no, el capitalismo no parece que vaya a ser reemplazado a corto plazo por otro sistema. Sí creo que hay una lucha por moderar sus excesos y por regresar la dignidad humana a ciertos sectores que han sido despojados de ella y por establecer límites ecológicos. Pero la tecnología es la clave para recuperar, creo yo, el equilibrio a como lo ha podido destruir. Pero es que yo ahí no estoy tan de Gracias. acuerdo, porque el tema del capitalismo también no está desconectado. El tema de los sistemas económicos no está desconectada del ejercicio político. Y al final, hablar del tema de la guerra, pero uno de los mayores, una de las industrias más grandes de Estados Unidos es la industria del ejército, de las armas. Es una de las industrias que más dinero pasa para las legislaciones y para el cabildeo político, y que ni siquiera se ha podido hacer una enmienda a la Constitución Política de Estados Unidos para prohibir el uso de armas de guerra, porque hay una industria detrás multimillonaria que intercede en esas cosas. Entonces viene de nuevo el tema de poderes fácticos que no dejan que el mercado fluya tan libremente como pensamos que en la teoría. Entonces yo no creo que haya tanta apertura para estas transformaciones, porque también, digamos, el tema de la energía, hay un monopolio en el tema, digamos, de algunos recursos que no van a ser fácilmente sustituidos, porque estos, a través de su poder económico, influyen en el acceso que les da el Estado para realmente tener capacidad de actuar. Así como pasa aquí en Nicaragua, pues que las grandes empresas y las grandes familias son quienes deciden qué es lo que se produce, quién lo produce, dónde se produce, y que los pequeños productores difícilmente tienen oportunidad de competir contra esto. Entonces yo no creo que es tan libre y que tenemos tanta oportunidad de surgir así porque el mercado es maravilloso y de ahí surgen oportunidades, sino que realmente hay trabas, y vos bien lo decías, que hay que ir regulando. Eso no quiere decir que vamos a poner un control absoluto sobre estos, pero sí que hay que empezar a ver los temas de donde también empiezan a tener influencias que se vuelven un poco negativas al ejercicio democrático de cómo construimos ciudadanía, de cómo construimos desarrollo y cómo construimos una sociedad un poco más equitativa en términos de oportunidades. Mira, Gracias, fíjate, Carmen. Es sumamente interesante el ver cómo entre dos personas hay posturas tan diferentes respecto a cómo pueden ver el futuro de Nicaragua. Pues solamente un tema puntual y podemos ver el debate tan amplio. Entonces acá es cuando surge la pregunta, o sea, ¿cómo hacemos para que logren converger todas estas posiciones y de todo un país realmente para que podamos salir adelante? Porque es sumamente necesario poder apostar por un modelo que nos permita salir de la pobreza en la que estamos en este momento y de la crisis sociopolítica. Ha sido sumamente interesante el conversatorio. Hay preguntas más interesantes en el chat, eh, pero por la cuestión de tiempo no vamos a poder seguir ahondando en ellas. Eh, Me gustaría que pudieran dar unas palabras finales o un mensaje respecto a esa Nicaragua que queremos. la Nicaragua que queremos, creo que debería estar ahorita limitada a los mínimos comunes acuerdos en aras de lograr lo que urge, que es terminar con la dictadura de Daniel Ortega, que es un verdadero tranque para el desarrollo de la sociedad nicaragüense. Es una especie de ancla que nos tiene atado a una situación premoderna. Ya una vez que logremos entrar a democracia, estoy seguro que van a haber hermosísimos debates. Espero que la Asamblea Nacional vuelva a ser,
hace no sé si alguna vez lo ha sido, un verdadero foro de discusión donde personas como Carmen y como yo podamos enfrentar nuestras ideas en aras de lograr leyes muchísimo más productivas, valiosas y provechosas para la sociedad nicaragüense, porque al final de cuentas el debate nos enriquece y lo que yo puedo ver no lo ve ella, lo que ella ve no lo veo yo, y finalmente al unir nuestras visiones podemos lograr algo que suma más que las partes. Y creo que así debería ser un poquito la dinámica de la construcción de la nueva Nicaragua. En vez de anular al que piensa diferente, es enriquecernos desde su criterio. Muchas gracias. Bueno, por mi parte yo creo que lo que dice Israel es sumamente importante y es a lo que hacía referencia cuando iniciamos el conversatorio, que yo decía que tal vez no coincidimos en el qué, pero sí coincidimos en el cómo. Y yo creo que precisamente el cómo, teniendo el respeto para poder discutir ciertos temas que tal vez no coincidimos, que tal vez tenemos posiciones completamente opuestas, pero que sí tenemos la capacidad y la apertura de escuchar a la otra persona, a la otra parte, y de respetar esa pluralidad que existe en todo el país, porque nunca vamos a poder y nunca va a ser un ejercicio democrático excluir a ningún sector social, y eso incluye también pues, a la gente que ha creído en el partido de gobierno hasta el momento y que también van a, después de que salgamos de la dictadura, también van a tener una participación en este país, también van a seguir siendo ciudadanos nicaragüenses y van a tener los mismos derechos que tenemos todas y todos nosotros, y que también van a querer ser parte de estas discusiones pues, políticas de lo que queremos hacer para transformar este país. Que quizás no estemos de acuerdo, es muy probable, pero que sí nos va a empujar a empezar a experimentar o a visibilizar nuevas posibilidades de cómo afrontamos estos problemas que rompan con ese esquema de cómo se ha hecho tradicionalmente y de esa zancadilla y de eso de poner trabas a las personas que no piensan como yo, sino más bien explotar y sacar provecho de todas estas diferencias que tenemos y de construir cosas mejores. Porque algo que yo siempre digo es que el desarrollo y el crecimiento y la innovación viene de la inconformidad. Si estamos cómodos con lo que estamos viendo, si estamos todos de acuerdo en todo, nunca vamos a intentar mejorar. Las mejoras vienen de este tipo de conflictos, de este tipo de discusiones donde tratamos de llegar a acuerdos y donde podemos ir buscando alternativas que sean mejor para todas las partes. Entonces yo creo que mi mensaje final es ese, pues que tengamos la apertura de escuchar otras opiniones, que no nos cerremos tanto en creer que una cosa está escrita en piedra o que una ideología o que un planteamiento es mandato divino y que así se tiene que seguir al pie de la letra, sino que tenemos la posibilidad de cambiar las cosas. Y como seres humanos toda la vida lo hemos hecho. Incluso en Nicaragua hemos tenido muchos avances que lastimosamente se han venido perdiendo y retrocediendo durante estos últimos años, cuando estuvo, bueno, con las dictaduras que hemos tenido en el poder, pero que sí como sociedad tenemos esa riqueza de poder retomar y poder discutir y que nos va a dar esa apertura y esa pluralidad que necesitamos para empezar a tener estas discusiones de fondo que van a ayudar a transformar las realidades estructurales del país, porque no es solamente una cuestión de cambio de gobierno, no es solamente una cuestión de revisar el modelo económico, sino ver realmente los problemas estructurales que enfrentamos y cómo hacemos que estos de verdad nos den el paso para tener un ejercicio democrático que permita que a través de esta pluralidad y participación diversa podamos crear nuevas propuestas, nuevas políticas públicas que sí solucionen realmente los problemas y que no sean medidas a corto plazo, pantalla, que nada más nos den la idea de que las cosas están mejorando como era hace un par de años, sino que realmente se den cambios y se dignifique de nuevo a las personas, a la ciudadanía, y se nos devuelvan nuestros derechos que constitucionalmente tenemos, quizás en la práctica nunca lo hemos tenido, pero sí que deberíamos poder reclamar. Muchas gracias. Para finalizar, quisiera mencionar que la revista Cultura Libre estará sacando una edición especial acerca de la memoria colectiva
Esta va a incluir poemas, ilustraciones y fotografía acerca de los sucesos de abril 2018 para que se estén súper pendientes. Esta va a salir en los primeros días de diciembre. Muchas gracias por habernos acompañado. Buenas noches.